a partir de la pandemia y logramos comenzar nuestras actividades el 1 de mayo. Es una agrupación política que se propone fundamentalmente militar la defensa de nuestro gobierno actual, del compañero Alberto Fernández y todos sus colaboradores. Hoy la reunión está dedicada a nuestra inolvidable Evita, en función de que se cumple el 68 aniversario de su desaparición, y la charla, que se llama Ella, Eva Duarte de Perón, la va a dar nuestra compañera Lilia Marchesi, que es abogada, es docente universitaria de Filosofía y Letras de la UBA, y tiene una experiencia de muchos años de funcionaria en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A medida que quieran mandar por chat preguntas, mándenlas, que al terminar la charla de Lilia, yo le voy a hacer las preguntas a ella para que ella las vaya contestando. Por supuesto, en la medida del espacio que tenemos, porque tenemos un horario limitado en el espacio. Entonces, directamente, Lilia, te dejo con la palabra. Gracias, Paco, muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a los compañeros de Lealtad 21 por invitarme a participar y muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros. Esta noche recordaremos a alguien muy especial, María Eva Duarte, Evita, como le gustaba que le dijeran, la mujer que dejó una huella muy importante, no solo en nosotros, sino en el mundo. Vivió deprisa, como quien tiene desde algún lado conciencia de que va a estar poco entre nosotros. Vivió intensamente, como quien sabe de la importancia de su misión. Supo de la estigmatización desde niña. Julio fue un mes premonitorio en su vida, por muchas razones. Su primera fotografía pública apareció un 26 de julio de 1936 en un diario de la ciudad de Rosario. En julio de 1948 se crea y preside la Fundación Eva Perón. El partido femenino peronista fue creado el 26 de julio de 1949 y el 26 de julio de 1952 dejó su cuerpo para siempre. Tenía entonces 33 años. Cuando me puse a investigar el material para la charla de hoy, descubrí en su biografía algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con esto de lo simbólico. Desde su nombre, María, un nombre que está vinculado con el dolor, pero también está vinculado con el servicio y que tiene una simbología muy particular para cristianos y no cristianos. Y Eva es vanguardia, Eva es la primera, antes de Eva ninguna, Eva. Supo desde niña de la prepotencia de la oligarquía. Su papá, Juan Duarte, tenía una estancia en tierras que le había quitado a los mapuches y los toldos. Su papá, Juan Duarte, tenía una familia legítima y otra no. Tenía dos familias, una era legítima y otra no. Ella pertenecía a la que no. Supo de la prepotencia, supo de la estigmatización. La sociedad de la época no tenía registro de que había una familia ilegítima y otra no era aceptado, que esos niños nacidos fuera del matrimonio estuvieran presentes y fueran estigmatizados como ilegítimos, porque eso decía su partida de nacimiento, hija ilegítima.
y dentro de todo el Estado fue benévolo con Eva, porque a otros niños nacidos en las mismas condiciones, en las partidas de nacimiento, los funcionarios con una letra prolija y hermosa le ponían sacrílegos, le ponían otro tipo de estigmatizaciones. Entonces, ella vivió en carne propia el atropello de la oligarquía, porque cuando murió su padre, los obligaron a ella y a su familia a dejar la estancia donde vivía y se tuvieron que mudar primero a Los Toldos y luego a Junín. Y otra vez la oligarquía la humillaba. Soñaba con ser actriz, pero el escenario que la vida le ofrecería unos años posteriores resultaría mucho más grande que el de cualquier teatro. Tenía apenas 15 años cuando se vino definitivamente a Buenos Aires. Sus primeros pasos en la actuación fueron papeles pequeños, pensiones baratas, necesidades y escaseces diversas. Alrededor de 1937 comenzó a trabajar como locutora y en radioteatro. Con paso lento pero firme se fue estabilizando tanto su economía como su carrera actoral. A principios de los años 40 comenzaba con un ciclo de radioteatro, ya en carácter de protagonista, y en eso parece que le iba bastante bien. Y en 1942 ya se había comprado un departamento en la calle Posadas, en el barrio de Recoleta, un barrio de la ciudad de Buenos Aires bastante caro, por cierto. A los 19 años estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores. A los 24 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, que fue el primer sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la radio, y también fue presidente de esa entidad. Y después viene el encuentro con el peronismo y con Perón. El proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, que se había iniciado un poco antes de la década del 40, encontró en Perón uno de sus máximos impulsores. Nunca se había trabajado tanto por la industrialización del país como cuando Perón asume la conducción de los destinos de la patria. Las industrias nacientes reclamaban mano de obra. Esa mano de obra provino en número considerable de los campesinos del interior. Hubo una migración interna del campo a la ciudad y hubo una configuración de la clase obrera urbana de este grupo de campesinos que habían migrado, tanto como de los inmigrantes europeos, anarcosindicalistas y trabajadores obreros de la Europa central que venían huyendo de las persecuciones políticas en Europa, y configuraron esa clase trabajadora nuestra, que es tan particular si la comparamos con el resto de las clases trabajadoras de América Latina. Argentina se industrializaba, Argentina se sindicalizaba, Argentina se poblaba de asambleas obreras, y ahí estaban, Evita por un lado y Perón por el otro. Perón tenía formación académica para modificar la estructura productiva del país. Perón había estudiado en Europa, Perón tenía una formación y una lucidez y una inteligencia poco común. Pero ahí estaba Eva. Eva tenía la otra parte. Eva tenía la interpretación visceral del sufrimiento ajeno,
la interpretación visceral de la necesidad y el deseo de los trabajadores, de las mujeres, de los ancianos, de los niños. Ella pudo interpretar como nadie ese sentimiento que tenían los habitantes de la periferia de la sociedad, la rabia, la impotencia, la humillación. La oligarquía desplegaba esa omnipotencia sobre los trabajadores, esa forma de explotación con un salario miserable y con una abusiva relación de interpersonal, ¿no? La estigmatización también era parte de eso, porque básicamente el capitalismo es explotación por un lado, estigmatización por el otro, desde que la colonia se instaló acá. Evita fue muy criticada, porque vivía con un señor con el que no se había casado, aunque después regularizaron esa situación y efectivamente se casaron. Porque era diferente, pensaba la política, pensaba y discutía con una parte de la sociedad complicada, como eran los militares. Los militares eran y son, y no sé si habrán mejorado alguito, muy reaccionarios, en algunas de las fuerzas mucho más antiperonistas que otras. Fíjense que los vuelos del 55 los comandó la Marina, que era uno de los ¿cómo se llama?, de las fuerzas armadas que más la resistían a Eva. Pero lo que los enfurecía, lo que los sacaba de quicio, lo que no podían soportar, era que Evita los enfrentaba con su propia hipocresía, con su propia contradicción. Evita les reclamaba que muy cristianos y mucha iglesia y mucha comunión, pero resulta que no tenían ningún problema en someter a servidumbre a los peones de campo. El ejército está muy ligado, a la propiedad de la tierra. Los grandes latifundios después de Roca quedaron en manos de las fuerzas políticas que surgieron y que financiaron la campaña del desierto, que en el desierto había como 6 millones de personas que fueron masacradas, pero bueno, esa es otra historia. Después vino el 17 de octubre. En el 17 de octubre Evita mucho no pudo. No es un evento en el que ella haya construido alguna identidad propia. La identidad de Eva, y esto es una cuestión personal a mi juicio, ¿verdad?, se construye mucho después. Se construye cuando ella empieza cuando ella se constituye como primera dama, y una primera dama muy distinta de las primeras damas que habían desfilado por la Casa de Gobierno hasta el momento. La forma de articular entre los trabajadores y Perón, entre los trabajadores y las mujeres, entre el presidente y su pueblo, ese es un hecho que la define. Desplegó un modo femenino de construcción de poder político. Hablaba fuerte y claro el lenguaje de los obreros. Hablaba fuerte y claro el lenguaje de las mujeres. Y a partir de allí le puso el cuerpo a la satisfacción de las necesidades y de los deseos de los empobrecidos. La gente no nace pobre, la gente se empobrece cuando alguien le quita lo que le corresponde.
consideraba que los hombres y las mujeres debían participar de igual modo en la política, de la misma manera y con los mismos derechos y obligaciones. Ay, a veces me traiciona la profesión, pero no puedo dejar de hablar de derechos y obligaciones. Frente a cada derecho, a cada demanda, a cada necesidad, hay una obligación también. Los trabajadores tienen que cumplir con sus tareas, con las obligaciones que les corresponden, y los dueños del capital deben pagar a sus trabajadores lo que les corresponde, ¿verdad? Pero en esta participación de unos y otros, ella consideraba que las mujeres tenían que tener una posibilidad de gestarse autónomamente. Tenían que articular con los varones sin ninguna duda, pero las mujeres tenían una visión, una forma y una expectativa de construir en política que no era igual que la de los hombres. De hecho, los hombres y las mujeres somos diferentes, biológicamente diferentes, emocionalmente diferentes, fisiológicamente diferentes. Y a partir de ahí ella consideraba que las mujeres debían construir con sus propios elementos, con sus propias herramientas. A mí siempre me llamó la atención esta forma femenina de construcción del poder, porque en general lo que sucede es que en esta sociedad que es machista, discriminadora y con todas las características que ya conocemos, les permite un paso medio como de por favor, bueno, pasa, a mujeres que se conducen como hombres. Entonces no hay una forma femenina de construir. Eva tenía una forma femenina de construir, desde su modo de comportarse, de vestirse, de poner la emoción en lo que hacía, las vísceras, lo humano, lo afectuoso. A los hombres les cuesta más un poco la exposición emocional, porque no estamos preparados como comunidad, como sociedad, para dejar en libertad estos sentimientos. Los hombres han sido educados y tienen como un mandato social de permanecer un poco más oculto el sentimiento. Ella no tenía problemas, lo hacía. Defendió la dignidad del trabajo, de las trabajadoras y de los trabajadores, y convirtió la solidaridad social en una política de Estado, no desde la beneficencia, sino desde el impulso hacia un futuro mejor, económicamente sostenible, con movimiento social ascendente y teniendo en cuenta los deseos, las herramientas, el desarrollo del propio ser humano con los elementos con los que cuenta, y tendiendo siempre a la realización del bien común. A mi juicio, la caridad cristiana o de cualquier naturaleza que ésta sea, mantiene la desigualdad. La desigualdad no es lo mismo el que da que el que recibe. Atahualpa decía: desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. En cambio, la solidaridad acompaña en el desarrollo del otro, en el deseo de crecimiento y de ascenso social del otro.
¿Y cómo se construyó esta política de Estado? Por un lado estaba el Estado, cuyos destinos estaban en manos de Perón, con un capitalismo social, un estado de bienestar, y por el otro lado estaba Eva, con su fundación Eva Perón, que desarrollaba el potencial de la solidaridad. Ahí estaba la solidaridad. Y la solidaridad era para el que necesitaba sin importar de dónde viniera. Niños empobrecidos de Washington, de Montmartre, recibieron frazadas, recibieron medicamentos de la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón construyó hospitales, escuelas, hogares de ancianos. Bueno, todo eso que ya sabemos. El gobierno peronista fue el primero en Latinoamérica en establecer un acuerdo comercial con Israel, un acuerdo comercial bilateral con el Estado de Israel. Y por fuera del gobierno, la fundación envió ropa, medicamentos y algunos otros insumos a los judíos que llegaban liberados de los campos, que llegaban a su tierra de Israel, después de haber pasado tanto sufrimiento y tanta, no sé cómo decirlo, tanta tristeza, tanto sufrimiento, tanto judío perseguido. Este acto le valió el reconocimiento de Golda Meir. Golda Meir en ese momento estamos hablando alrededor de 1948, 49. Golda Meir en ese momento era ministra de Trabajo y luego fue primera ministra de Israel. Una persona muy importante. En lo que hace a la manera de construir política, esa herramienta, esa forma particular que tenían las mujeres de construir necesitaba una expresión. Y esa expresión fue el Partido Peronista Femenino, que después fue la rama femenina del partido. Esa rama femenina se creó como partido en 1947 y por primera vez las mujeres tuvimos derecho a sufragio en 1951 en unas elecciones de medio término de diputados en el que el partido, bueno, todas las mujeres votaron, se sentían sumamente representadas en ese hecho, fue histórico. Ay, si me permiten una digresión, les cuento algo que me atañe personalmente. Mi papá trabajaba en la Junta. Estamos bien de tiempo, ¿no, Paco? ¿Puedo disgregarme un ratito? Sí, estamos bien. Bueno, mi papá trabajaba en la Junta Electoral. La Junta Electoral era un comando que se formaba en el ámbito del fuero electoral en épocas de elecciones a los efectos de coordinar diversos procedimientos dentro del proceso electoral. Recogían las urnas, las llevaban, hacían cierres de mesa donde faltaban autoridades, ayudaban a los que por primera vez hacían uso del derecho del sufragio y a los que tenían que cerrar escrutinios y no tenían entrenamiento en ello. Resulta que mi padre va a una de las escuelas y estaban todas las mesas cerradas, todos y le faltaba la mesa femenina. La mesa femenina no estaba. No estaban las autoridades de mesa, no estaba el padrón, no estaba la urna, no estaba. Entonces mi papá se empezó a desesperar. Estaban cerca del Congreso. Esta escuela estaba cerca del Congreso. Entonces mi papá le dice al compañero que papá circulaba en ese momento en un patrullero, y papá le dice al conductor del patrullero, vamos a la confitería del Molino.
Y allí las encontró a las señoras comentando el escrutinio entre ellas, en lugar de haberlo entregado a las autoridades electorales. Esa fue la primera experiencia de las mujeres en los comicios. Por suerte no hubo inconvenientes, el acta se ratificó, el escrutinio de las mesas es provisorio y siempre se recuentan o en el Correo Central o en el Congreso. Entonces no produjeron ningún daño al resultado final de la elección por cuanto estos votos fueron verificados igualmente. Pero siempre me acuerdo del cuento de mi papá y el patrullero. En 1949 se logra la modificación de la Constitución y se incluye en las instancias de EVA una cantidad de artículos de garantías para los ciudadanos, varones y mujeres. Por ejemplo, en esa época tuvo vigencia el divorcio vincular, tuvo vigencia la patria potestad compartida, que después tuvimos que esperar hasta Alfonsín en 1985 para recuperar ese derecho, porque por supuesto después del 55 la Constitución fue derogada. Y no solo fue derogada, sino que cuando estudié en la Facultad de Derecho, ni siquiera la mencionan como una reforma constitucional. Yo estudié ya de grande, y cuando cursé la materia de Derecho Constitucional y la reforma del 49 no estaba, bueno, le salté a la yugular al profesor. Digo, ¿cómo no está? Que la hayan derogado no quiere decir que no haya existido, existió. Es más, el artículo 14 bis, que garantiza los derechos de sindicalización y demás, es una sobrevivencia de la Constitución del 49. Pero bueno, volviendo a la del 49, aparece la instancia a instancias de EVA, justamente, la patria potestad compartida, la eliminación de la estigmatización en las partidas de nacimiento de los niños, matrimoniales o extramatrimoniales, eran hijos, matrimonio o no matrimonio. Los hijos nacidos fuera del matrimonio hasta el 49 perdían vocación hereditaria. No podían heredar a sus padres biológicos. Bueno, con EVA se pudo. Lo que pasa es que la Revolución Libertadora, además de destruir absolutamente, el otro día, no es que me fui de tema, sino que el otro día estaba leyendo la saña con la que destruyeron el edificio, el mobiliario, los insumos de la Fundación Eva Perón, que estaba ahí en Paseo Colón, donde ahora está la Facultad de Ingeniería. Y decían en la biografía que consulté que habían destruido frascos con sangre que podía servir para transfundir o para hacer estudios. Y yo me acordaba de el gobernador Morales entrando con una topadora en el barrio de la Tupac. Me acordaba de Macri desmantelando Tecnópolis. Me acordé de Cacciatore destruyendo el gimnasio de Parque Chacabuco para que pase la autopista. El capitalismo, la oligarquía, esa cosa de no soportar que el otro es igual a mí, que puede acceder a las mismas cosas, no ha cambiado en 50 años. Entre el 55, la destrucción de la Fundación Eva Perón y todo lo que contenía,
que entre paréntesis muchos de los muebles terminaron en las casas de los funcionarios del gobierno que vino después. La destrucción de Tecnópolis fue ¿cuántos años después? El Parque Chacabuco era un parque, no sé si lo conocen, Parque Chacabuco es un parque donde había actividades gratuitas. Yo ahí aprendí a nadar, hice gimnasia, aprendí teatro, aprendí danzas folclóricas, aprendí un montón de cosas, y todo era a un nivel de excelencia. Había un gimnasio, el gimnasio era enorme, tenía tribunas de cemento en el propio gimnasio, había cajón, había trampolín, había anillas, había espaldares, había trapecio. Vos podías practicar atletismo, gimnasia de piso, lo que se llama ahora gimnasia de piso, en aquel momento le decíamos gimnasia artística, cuando yo era chica, allá por el 1500. Y un día, cuando estaban haciendo la autopista, pasé por los escombros del gimnasio, y me invadió una tristeza tan enorme cuando vi entre los escombros los espaldares, las anillas y los trapecios, que si lo iban a demoler nada les costaba haberlos quitado y puesto en otra parte donde fueran útiles. No. El capital, la oligarquía, avanza con destrucción. Avanza no solo sobre los derechos, avanza sobre lo emocional, sobre lo que es patrimonio de tus sentimientos, de tu felicidad, de tu tranquilidad. Bueno, Evita ratificaba en cada uno de sus actos esta defensa inclaudicable por la dignidad humana, la solidaridad como política pública, y construyó un vínculo con los trabajadores y las trabajadoras desde lo político, desde lo social, desde lo emocional. Y por eso la recuerdan los trabajadores que no la han conocido. La homenajean personas que no vivieron ni cerca de su tiempo. Una mujer de fuertes convicciones, de apariencia frágil y de muerte temprana. Ella cambió la historia de nuestro país. Ahora nos toca a nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos, Lilia. Voy a hacerte ahora las preguntas. Vamos a poder hacer 3 nada más por los tiempos que nos van quedando. Bueno. Y les aviso que yo te voy a hacer las preguntas. Una vez que Lilia termine de responder las preguntas, el cierre de esta reunión de hoy lo va a hacer Juan Antonio Grenec, Pipo para nosotros, miembro fundador de Lealtad 21, que es el presidente de la Asociación de Militares Sociales. Se va a referir precisamente desde esa óptica que él también conoce a todo este tema que nosotros estamos desarrollando. Te hago la primera pregunta. ¿Qué relación tuvo Eva con el feminismo de su tiempo, Lilia? Es la relación de Eva con el feminismo y con otros aspectos de los conflictos de su tiempo. Ella nunca fue feminista, no pertenecía al movimiento feminista, pero cuando decidió trabajar en pos de la obtención del sufragio para las mujeres, el derecho a elegir autoridades, a presentarse como candidatas y a desarrollar actividades políticas en igualdad de condiciones que los varones, no tuvo ningún problema en sentarse con Alicia Moro de Justo, una sufragista y feminista, militante socialista de tiempo atrás, con Julieta Lanteri y con Vittorio Campo,
Victoria Ocampo, una mujer de la oligarquía más rancia que se pueda pedir en este país, con una conducta muy, muy particular respecto de la cultura y de las artes, pero en Eva lo que primaba era la dignidad. En Eva lo que primaba, por eso ayudó a los judíos, por eso ayudó a los norteamericanos y por eso ayudó a los franceses, no importa quiénes son los que tienen necesidad, nosotros somos solidarios con ellos. Y desde esa óptica también se sentó con las mujeres feministas a elaborar la ley que nos dio el derecho a voto. Bueno, ¿cómo articulaba Evita entre Perón y las mujeres? Ese es un tema también, porque justamente ella como mujer había sido humillada. Ella era hija ilegítima por decisión del Estado y de la comunidad porque lo aceptaba como natural y el Estado porque lo consignaba en un documento público. Entonces, la forma de articular era ella llevar las voces de las mujeres, dignificar el trabajo de las mujeres, profesionalizar el cuidado, que era un rol de las mujeres que trabajaban cuidando personas, debían tener un salario. Y hay otra cosa curiosa, ella empezó a trabajar sobre a ver cómo lo puedo explicar, el valor económico del trabajo, que son, si uno se lo pone a pensar, terminamos en la UH, las mujeres que trabajan cuidando. El trabajo de cuidar debe ser remunerado. Esa es una forma en la que articuló con las mujeres. Bueno, ¿qué significó para Evita la dignificación del trabajo? Esto que cuando hablamos de la dignidad de la persona, hablamos de derechos humanos. Evita tenía muy presente que el ser humano tiene derechos que son inherentes a la persona por ser humana. El género humano tiene derechos que no son renunciables, que no son negociables y que tienen que ver con su calidad de ser humano. En ese mismo sentido, el trabajo debe ser digno para ella, debe ser remunerado adecuadamente, debe ser regulado por el Estado, el trabajo debe tener un esparcimiento como contrapartida, el trabajo debe estar garantizado en condiciones dignas y en este aspecto estaba la previsión del trabajador anciano cuando ya no podés trabajar, cuando ya no estás en condiciones de seguir trabajando, que tengas derecho a un descanso, no solo al esparcimiento cuando termina tu jornada, sino a la seguridad económica, emocional y social que significa haber concluido tu etapa productiva, tu etapa laboral en la sociedad. Los ancianos le preocupaban mucho. Sí, en este sentido, fíjate que en la Constitución del 49 hay un capítulo que es Derecho de los Niños y de la Ancianidad. Estamos hablando de 1949. La Declaración de la ONU de los Derechos Internacionales es una declaración internacional de derechos de los adultos mayores, es de 1991. Por eso digo que Evita es vanguardia, por eso digo que antes de ella, ninguna. Bueno, muchísimas gracias Lilia por todo tu aporte.
Y ahora le voy a ceder la palabra a Pipo Guernet, Juan Antonio, integrante de nuestra agrupación, y posteriormente daremos por terminada la reunión. Pipo, tenés la palabra. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, Pipo. Bueno, buenas tardes a las compañeras y compañeros. Gracias por que me dan la oportunidad de charlar un rato con compañeros militantes. Gracias, Lilia, porque dejaste una vara muy alta. Y bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Nuestra asociación de militantes sociales, para nosotros la política la consideramos un valor social, el cual nos permite hacer para transformar. Y dentro de ello se encuentra la militancia. La militancia la consideramos o es una condición de militante, y el militante es aquel que apoya una determinada causa o proyecto. Ese militante puede estar encuadrado en dos instancias, puede estar encuadrado en un partido político o en un colectivo social. La noción de militancia también se encuadra en la referencia del grupo de militantes de una determinada organización. Mi propuesta es diferenciar de pronto dos tipos de militantes. Uno es el militante político, que es aquel que pertenece a un partido político, se afilia, apoya la causa del partido político, participa de los actos electorales, distribuye las propuestas, apoya a un determinado candidato para que ocupe un cargo público, y a través de esa línea de la propuesta de un partido político busca la transformación de algo. Y la militancia social es aquella que se desarrolla dentro de una organización social, que puede ser de base o puede ser constituida de derecho. A veces también hay militantes sociales individuales, que son aquellos que se comprometen con la realidad social, con las demandas o la necesidad de la sociedad en su momento. Nosotros decimos que a veces integran organizaciones libres del pueblo, ¿no?, dentro de una comunidad organizada. La militancia tiene el propósito de promover los cambios sociales. En la Argentina, históricamente, hemos tenido que la militancia fue aflorando en dos tiempos muy históricos, que fue una en la década del 60 y otra en el 70, donde los movimientos estudiantiles tuvieron un fuerte protagonismo, sobre todo en el 70, aquellos que por ahí participamos en movimientos estudiantiles del 70, interactuamos lo político y lo social, porque yo me acuerdo que todos los viernes salíamos a las movilizaciones desde todas las facultades para, estando a la época de la NUCE, retornar a la democracia como movimiento de acción política, y también desde los centros de estudiantes íbamos a las villas a hacer acciones sociales. Hay momentos que este formato de militancia puede interactuar en conjunto, o a veces se dan en forma separada, porque hay militantes sociales que no participan de lo político en lo partidario. Se da mucho a las compañeras por ahí que trabajan en los comedores, en los merenderos, en determinadas organizaciones sociales, que sí les gusta el trabajo en lo social, pero no participar en un partido político. Entonces, nosotros vemos esta diferenciación que hay que hacerla visible para darle categoría y reconocimiento. A partir del 2001, esa crisis grande que hubo una fuerte aparición de los militantes sociales,
que fueron los primeros que fueron a darle respuesta en lo inmediato a la sociedad ante las necesidades emergentes. Yo a veces denomino que por ahí a algunos funcionarios no les gusta que los militantes sociales son los bomberos del sistema ante una aparición de una crisis, porque son los primeros que están en la trinchera, los primeros. Después el Estado viene con políticas públicas, pero el Estado nunca llega a tiempo y en forma en la necesidad del pueblo ante una crisis. Nuestra Asociación de Militantes Sociales, AMI, fue creada en el año 2007. Tiene personería jurídica 32.557 de la provincia de Buenos Aires. Esta idea de crear la asociación se dio por esto que venimos hablando. En ese trabajo de la crisis que llevó varios años a afrontarla, no fue fácil, trabajando muy bien con políticas públicas desde el Estado, desarrolladas en forma conjunta con las organizaciones sociales, vimos que muchas veces, veía inclusive que muchas veces los militantes sociales tenían vergüenza en beneficiarse también con algunos alcances de esas políticas sociales, porque le brindaban a la gente que necesitan, y ellos también necesitaban, pero por su dignidad, a veces su pudor, hacía que fueran los últimos en recibirlo. Entonces, en una reunión dijimos, tenemos que respaldar a militantes sociales y que se sientan con dignidad también recibir los alcances y beneficios de una política pública. Fue así que iniciamos los trámites como Asociación Militantes Sociales, porque quien otorga la matrícula en la provincia de Buenos Aires tiene el rango de un juzgado civil. Para nosotros, si nos otorgaban la matrícula y el reconocimiento con la denominación Asociación Militantes Sociales, era como un reconocimiento a la categoría de esa militancia, de ese estilo de militancia. Fue así que conseguimos la personería jurídica y bueno, gracias a Dios intervenimos en muchas políticas públicas donde firmamos muchos convenios con Nación, con provincia, donde actualmente seguimos participando en distintas áreas no gubernamentales y gubernamentales, en lo que hace a lo último al tema de hábitat, economía social, microcrédito y apoyo a otras organizaciones, siempre inclusive trabajando en red. Posteriormente, en el andar de nuestra historia social argentina, se dio que en el 2011 se promulgó una ley nacional, que es la 26.666, donde se instituye al 26 de julio de cada año como Día Nacional del Militante Social. Esta ley fue fundamentada sobre la obra de Evita, en esa acción que realizó para los demás. Ella ya a fines de 1947, inclusive Lilia habló algo, en donde inicia un cambio de paradigma en nuestra historia social, porque nosotros teníamos en la sociedad o la oligarquía esas famosas damas de beneficencia que daban caridad o limosna. Y ella transforma, por eso el cambio de paradigma, en justicia social. Esa ayuda la transforma en beneficios sociales, porque ella pasa a que la necesidad sea un derecho. Le da esa connotación, por eso nos queda a nosotros donde surge una necesidad, surge un derecho. Ella, por eso, primero estructura ese cambio institucional y forma la Fundación Social María Eva Duarte, que posteriormente pasó a llamarse Fundación Evita. Por eso Evita, con solo 33 años, y ese cambio de paradigma y esa política social que llevó adelante, que nosotros le damos que ha logrado una razón a su vida. Hoy, frente a
a esta nueva crisis de pandemia que tenemos, nuevamente los militantes sociales están al frente en la primera trinchera de lucha, llámese comedores, merenderos, organizaciones sociales, organizaciones libres del pueblo, de lo que llamemos. Hoy nuevamente están siendo los bomberos del sistema, y yo creo que para nosotros tenemos esa concepción en donde las organizaciones libres del pueblo son las trincheras de lucha de la sociedad, y la militancia social para nosotros existe, y por ende existe la transformación social que es posible. Paco, era lo más escueto para demostrar esta relación entre la obra de Eva, la militancia social, nuestra organización y el reconocimiento a una categoría que hay que seguir haciéndola visible y dándole el reconocimiento que se merece. Gracias, compañero Paco, te cedo a vos la palabra. Muchas gracias a vos, Pipo. Bueno, como ustedes se darán cuenta, Pipo, es un orgullo para nosotros que Pipo integre esta agrupación de militantes que se llama Lealtad 21. Un orgullo, de verdad. Les agradecemos a ustedes su presencia. Queda evita en nuestro recuerdo con ese componente afectivo y de la emoción al que se refería Lilia, porque el militante nacional y popular, el peronista, no es solamente una capacidad humana de análisis de las situaciones políticas, sociales, históricas, sino que además es un ser palpitante, y esa columna vertebral que significa la emoción forma parte de la historia del peronismo, tanto como los demás elementos. Gracias por la presencia, les vamos a avisar de las próximas actividades, y búsquennos en la red porque estamos con Poner Lealtad 21, Facebook, etc., los distintos lugares de comunicación que existen. Nosotros tenemos un lugar, ahí van a tener información sobre nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima.